Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Innovar al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto a Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Australia Incuba, con el apoyo de Corfo. Desde Osorno para el Mundo, como decimos acá, un saludo a nuestra audiencia que nos escucha principalmente en Spotify y en YouTube. Y como siempre, acompañado por nuestros partners de Mentores de Impacto, en esta ocasión nos acompaña Alessandro Bagliano. ¿Cómo estás, Alessandro? Muy bien, Ricardo, y muy honrado de estar acá junto a Gerardo también. Sí, bueno, hoy tenemos otro invitado del ecosistema de innovación y sobre todo de impacto. Hoy día seguramente vamos a hablar de banca ética doble impacto. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Vignal, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, subgerente responsable de impacto en doble impacto. Bienvenido, Gerardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar conversando con ustedes de estos temas que son tan motivantes, por lo menos para mí. Entonces, muy feliz de esta oportunidad. Buenísimo, muchas gracias también, bienvenido a toda la audiencia. Para mí, yo decía honrado porque la verdad es que como representante de Mentores de Impacto así lo es. Gerardo es algo así como un mentor de Mentores de Impacto, también con una trayectoria increíble, impresionante respecto a todo lo que ha hecho Gerardo. Bueno, desde ser un soñador que ha impulsado un modelo distinto desde antes de que fuera mainstream, como se dice por ahí, ¿no? Luchando con esa incertidumbre, contra la corriente, y también desde un montón de frentes. Ahí Ricardo nos decía de doble impacto, que sin duda es una punta de lanza tremenda hoy día a mi gusto, pero desde el comercio justo, desde la economía del bien común y quizás que otras cosas que yo no sé, porque yo no lo sé todo, por supuesto. Así que para partir quizás como pregunta, querido Gerardo, partamos desde lo más actual, ¿no? Quizás, ¿cómo está hoy día prospectado esto de la banca ética? En Chile nosotros sabemos, ya se anunció hace varios meses de que doble impacto va a ser banco, definitivamente, pero el mundo de Chile, digamos, el contexto de Chile está cambiando rápidamente. Entonces, ¿cómo ves la prospección de la banca ética acá en el país? Sí, bueno, muchas gracias, Alessandro, por la pregunta. Sí, desde hace unos años partimos con este sueño también de poder construir un banco, una institución financiera que tuviese el fin y el propósito de apoyar a iniciativas de empresas y organizaciones que están buscando generar un impacto positivo o que bien trabajan en determinadas áreas, ahí se las voy a nombrar, y que muchas veces no se dan cuenta de que están o podrían llegar a generar un impacto positivo. Y lo que hemos tratado de construir una suerte de puente para poder mirar, contemplar las empresas y las organizaciones y en ese intercambio poder percibir aquello que hacen bien y que pueden ir instalando cada vez con mayor fuerza en sus proyectos, en sus iniciativas, y cómo nosotros podemos, como entidad financiera, canalizar recursos de personas comunes y corrientes. Hoy día más de 4.000 personas en la plataforma de inversiones que lo que están buscando es hacer un uso consciente del dinero. Es decir, cuando uno dispone de algún recurso en un determinado momento porque tiene un ahorro que ha logrado juntar y lo tiene que invertir para no perder valor, preguntarse qué hace el banco con mi dinero, qué hace la institución financiera, y muchas veces esa pregunta no la hacemos, no nos la hacemos, y por lo tanto quizás mi dinero, que lo he tratado de conseguir, puede ir a dar a actividades que a lo mejor no son de mi agrado y a lo mejor no están contribuyendo a un mundo mejor. Y lo que hemos tratado de hacer es generar un espacio transparente de información de cuáles son los proyectos que nosotros podemos recibir, evaluar, mirar ese impacto que generan o pueden estar generando y no lo perciben todavía, cómo pueden ir progresando en ir generando más impacto positivo en lo que hacen, cualquier tipo de organización. Y lograr financiar, transferir
los recursos que requieren para desarrollar sus iniciativas y sus actividades. Entonces, la idea es canalizar el dinero, lograr que miles de personas el día de mañana puedan decir, no me da lo mismo dónde está mi dinero, quiero que contribuya a un mejor mundo, con el legítimo derecho a obtener un interés por el recurso depositado ahí, pero en actividades que son sostenibles en el más amplio sentido, es decir, en lo social, ambiental, cultural y económico. Entonces, eso es lo que hoy día somos, una plataforma de inversiones que conecta a estos inversionistas con las empresas y organizaciones que vamos evaluando, y como primera mirada es ese impacto o el potencial impacto que van a generar y que tenemos que ir mirando en el tiempo en su progreso. Y luego ya hacia un año más aproximadamente, un año y un poco más, ya llegaríamos a ser banco. Teníamos que pasar por toda esta etapa de ser una plataforma de inversiones, de soluciones de financiamiento, para llegar a ser banco, porque eso nos permite también poder acceder a muchas más fuentes de financiamiento, de recursos, y poder multiplicar los espacios donde podemos llegar. Nuestras áreas fundamentales son educación y cultura, donde está la búsqueda de una educación de calidad, el fomentar las industrias creativas y el turismo sostenible, el área de desarrollo social e inclusión, que incorpora todo lo que son hábitats sostenibles, habitabilidad digna para las personas, salud e inclusión social y laboral, y el área de naturaleza y medio ambiente, que mira toda la temática de sistemas alimentarios, agricultura sostenible, alimentación saludable y energías renovables, eficiencia energética y consumo y producción sostenible. Entonces, en esas áreas, cuando vamos encontrando y buscando proyectos, iniciativas que puedan ser financiables, nosotros estamos ahí para acompañar ese proceso, recuperando el rol de banquero que se ha perdido en el tiempo, que es el banquero, como lo dice Joan Melé, que es el gran impulsor de la banca ética. El banquero en su origen era alguien que era capaz de escuchar las necesidades y contactar, generar esos puentes entre los recursos y las necesidades de generar iniciativas que sirvan a la sociedad, que aporten al bien común. Entonces, en eso estamos hoy día, muy contentos. Hemos logrado ya financiar muchísimas organizaciones y queremos hacer mucho más en eso, así que en eso estamos hoy. Sí, oye Gerardo, me gustaría poner en contexto un poco la banca ética para que nuestra audiencia conozca un poco más dónde parte, dónde se origina la banca ética, en qué país, quiénes fueron los grandes impulsores y cómo te involucraste tú en hace cuánto tiempo en esta banca ética que tienes gran trayectoria en esto. Sí, mira, bueno, las bancas éticas son diferentes instituciones financieras en el mundo, son más de 70 que forman parte de la GAP, la Alianza Global de Banca con Valores, que son instituciones que fueron en el tiempo decidiéndose a trabajar con una ética determinada, o sea, decir, poder definir claramente cuáles son los ámbitos en que se quiere invertir y cuáles son los ámbitos en que no queremos invertir porque no nos hace bien. Entonces, de alguna manera, buscar crecer en aquello que realmente sirva y contribuya al bien común, y decrecer hasta llegar, ojalá, a eliminar aquellas actividades que no hacen bien al ser humano. Es cierto que puede ser una utopía, siempre habrán adicciones, siempre habrán problemas y bueno, actividades que no son las más adecuadas, pero hay muchas actividades que hoy día se hacen y podrían hacerse de otra manera. O sea, el excesivo extractivismo, depredando recursos naturales que son necesarios para las futuras generaciones también. Piensen ustedes que nosotros estamos de paso acá. Nos ha sido
concedido un espacio de tiempo, una tierra, para cuidarla, no para destruirla. Por eso que al final algunos tenemos hijos, tendremos nietos, y la idea es que esta tierra se conserve. Y la verdad que mi generación en particular ha hecho un triste espectáculo, digamos, mi generación y algunas anteriores, obviamente, en que han dado un triste espectáculo, porque solamente se han preocupado de la rentabilidad. Yo tengo mucho cariño por mi profesión, ingeniero industrial, pero yo tengo el mal recuerdo de que cuando teníamos cursos de evaluación de proyectos, nunca hablábamos de las componentes sociales, ambientales, sobre el trato a los trabajadores, sobre la relación con las comunidades, sobre la importancia de ser éticos en el actuar. Y eso, lamentablemente, forjó, a mi juicio, mucha gente que miró los negocios como diciendo, bueno, son negocios, y son negocios, y bueno, si tengo que pasar por encima de algunos valores, de mis propios valores, lo cual encuentro patético, digamos, lo voy a hacer. Y eso ha sido triste, digamos, triste a mi juicio, porque no puede ser, en definitiva, nos debemos a los demás, trabajamos y formamos sociedad porque así estamos formados, nuestro espíritu está formado así, para vivir en comunidad, y por lo tanto en solidaridad, los valores fundamentales que integran nuestro actuar, que son la solidaridad, el respeto por la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación, son valores esenciales que permiten que nosotros podamos relacionarnos adecuadamente, formar comunidad finalmente. Y cuando se ha exacerbado el individualismo, una manera de mirar las cosas en que yo me las banco solo, eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, volviendo a la pregunta, esos bancos fueron surgiendo en el tiempo por esta necesidad de darse cuenta de que el dinero de las personas estaba sirviendo muchas veces actividades que no queremos hacer. O sea, si yo voy al banco y pregunto, oiga, mire, deposité tanto dinero acá, ¿dónde está mi dinero? ¿En qué lo tiene invertido? Probablemente la respuesta que voy a tener van a haber cosas que me gusten y cosas que no me gustan. Entonces, es deber de un banco, en este caso, lo que nosotros fuimos creando, poder ser muy claros con la gente y decir, mira, estas son las áreas donde nosotros invertimos y estas son las áreas en que no vamos a invertir, no nos interesa entrar, no queremos entrar mientras esas actividades no se modifiquen, o bien solo entraremos para modificar la forma en que esas actividades se hacen. La industria extractivista, mucha minería, digamos, que no funciona adecuadamente y que necesita tener recambios en su mirada. Todo lo que es captura, de pesca, en fin, muchas veces depredadora, y otros rubros, como por ejemplo el exceso de productos que generan desechos finalmente y que no contribuyen a una economía más circular. Entonces, hace unos años fuimos viendo esto. Yo vengo del mundo de las economías sociales, como decía Alessandro, claro, me recordábamos ahí que me tocó formar una de las primeras organizaciones de comercio justo en el país, y veníamos varios de ese ámbito, y también conocíamos a gente en la banca, nos fuimos juntando en distintos bancos, con espíritu, con propósito, y con algunos de ellos cansados de una forma poco transparente o muy fría de hacer negocio. No quiero decir que porque nos hayan puesto el nombre de banca ética, porque así nos ha llamado la gente finalmente, quiera decir que todos los demás bancos son no éticos. No quiero decir eso, pero muchas veces esa frialdad de los negocios
hace perder de vista la preocupación por las personas, por lo que hay detrás de la decisión de una empresa o de cualquier organización. Nosotros no solo financiamos empresas, sino que fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones. Es crédito, se tiene que devolver, pero estamos financiando actividades que muchas veces la banca tradicional ni siquiera está interesado en mirar, pero que generan un impacto muy positivo. Oye, Gerardo, qué tremendo todo lo que comentáis. O sea, me anoté tantas cosas que no las voy a poder abordar todas de vuelta porque es tremendamente inspirador además y muy sensato todo lo que comentas, ¿eh? Pero me quiero quedar con dos cositas. A propósito, uno de lo que decías de la utopía, ¿no? Y me acuerdo de esta frase famosa que está mal atribuida a Galeano, pero que dice algo así como ¿para qué sirve el horizonte, no? Si uno nunca llega finalmente. Y sirve para avanzar y necesitamos avanzar. Así que muy de acuerdo con eso. Y el otro punto que quiero desarrollar para la pregunta tiene que ver con esto de la universidad, porque fíjate que yo también soy ingeniero industrial y me tocó muy de cerca cuando hablabas, e incluso yo calculo más o menos que estudiamos en generaciones distintas, me imagino, y a mí me pasaron lo mismo, digamos, ¿cachai? O sea, me pasaron exactamente lo mismo, cero trato con la comunidad, y esto yo lo vine a aprender cuando me metí en el ecosistema de innovación social. Y sin embargo, también uno puede decir, bueno, no es necesario pasar por la universidad para entender de la importancia de lo comunitario, de la colaboración, ¿no? Entonces, quizás visto desde la paradoja incluso de la sustentabilidad, esto del querer crecer de manera infinita con recursos finitos, o sea, es una cosa lógica. Como dices tú, la gente le pone el apellido ético a algo que parece ser más bien lógico incluso. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos hoy día? ¿Por qué creer que hoy día estamos volviendo al origen, si se quiere, de lo comunitario? ¿Por qué pensar que estamos saliendo del individualismo y de que nos estamos dando cuenta? ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo la percepción un poco ya también por los años transcurridos. Yo estoy a punto de cumplir 60 años ya. Me doy cuenta particularmente en la gente más joven, comparando y mirando mi propia generación, la juventud de esa época. Teníamos otras luchas, habían otras situaciones complejas también, en que quizás las prioridades estaban también colocadas en otra parte que legítimamente era necesario mirar y luchar por ello, digamos. Pero al mismo tiempo, después no hubo una conciencia muy acabada, cosa que hoy día yo percibo con mucho mayor nitidez. O sea, cuando me toca trabajar con mucha juventud, y eso me alegra mucho, de repente perdón que lo diga, pero me aburren algunas veces la gente de mi propia generación. Lo quiero mucho, pero de repente entro en una pasión como diciendo, Dios mío, no sigamos pensando en tonteras, cuando en definitiva tenemos tanto por hacer, tanto por reparar de las mismas tonterías que hemos hecho en el tiempo. Entonces, sin embargo, veo una juventud mucho más preocupada, por ejemplo, de cosas que son novedosas, que no existían en mi época, y me refiero a cosas simples, como por ejemplo, simples pero contundentes. O sea, la preocupación por una alimentación distinta. O sea, la cantidad de jóvenes que son vegetarianos, veganos, eso no existía en mi época. O sea, yo no soy ni vegetariano ni vegano y probablemente ya no lo voy a hacer. Pero me llama la atención y me sorprende muy gratamente, porque eso denota una preocupación por la naturaleza también, no solo por mi propia salud, sino que también por la naturaleza, por la preocupación por el medio ambiente. Hay toda una connotación muy interesante y eso ha crecido. Una cosa, la preocupación también por considerar la producción y la cantidad de basura que no es basura, o sea, productos mal utilizados, también hay toda una preocupación en eso. Y yo diría también en una gran parte de la juventud, no toda, pero sí una parte importante, que tiene una mirada mucho más comunitaria, de generar
trabajo mucho más comunitario. De hecho, es bien interesante, yo me di cuenta hace unos años atrás, que, por ejemplo, el movimiento cooperativista, las cooperativas, que es asociatividad propiamente tal, fueron muy importantes durante los años 60, principios de los 70, y después decayó, pero también fueron bastante destruidas. Y ahí hubo un vacío, hubo como una etapa oscura en que a nadie le interesaba. Y luego empecé a ver un surgir de pequeñas cooperativas formadas fundamentalmente por jóvenes que se comprometen en conjunto con los valores cooperativos, que son muy interesantes. La identidad cooperativa es muy interesante. Entonces, no es ser cooperativa por tener un beneficio legal, que algunos desafortunadamente lo miran así, sino que entender el sentido de ser asociativo, de ser una cooperativa, para trabajar en conjunto en pos de resolver problemas comunes, pero en base a autoayuda, a comprometer primero mi producción o mis servicios para la cooperativa, y la cooperativa es luego la que se enfrenta al mundo, a los mercados, en beneficio de todos. Hay muy buenas experiencias y jóvenes que han ido conformando esos esquemas. Entonces, hay muchas luces de esperanza. Y desafortunadamente, la prensa, las noticias, lo que hacen habitualmente es mostrarnos siempre lo oscuro de la medalla. Y eso es tremendamente brutal, porque uno no puede vivir la vida mirando solamente las noticias del portonazo, del ataque a no sé qué, de esto y lo otro y lo demás allá, que sí, es una realidad, si tampoco la podemos ocultar. Pero mientras existe un portonazo en algún lugar, existen miles de iniciativas que no tienen espacio en la comunicación, en los medios, y que están generando vida, están generando creaciones. Hoy día en la mañana estuve en una actividad de Transforma Alimentos, que es un programa de Corfo muy entretenido, en que nosotros estamos colaborando, y veía ahí la cantidad de iniciativas de innovación en el tema de alimentos, que tienen el componente de sostenibilidad, o sea, la preocupación porque provengan de una agricultura sostenible, o sea, más orgánica, biodinámica, regenerativa o agroecológica, y también generando productos que son más saludables para los seres humanos. Entonces, es tremendamente esperanzador, pero esas cosas las seguimos viviendo como nicho, como pequeños espacios, cuando debería ser lo expansivo, lo que debería estar en primer lugar. Y lo demás, ok, tenemos que hacernos cargo y verlo. Problemas de narcotráfico, delincuencia, el daño que se le ha hecho a los niños en las entidades públicas. O sea, obviamente tenemos que hacernos cargo, pero no podemos quedarnos pegados en decir, no, es que esto ya, la sociedad está destruida, no hay nada que hacer, qué sé yo. No hay nada más desesperanzador. O sea, tenemos que avanzar en una mirada mucho más optimista. Y se lo digo yo, que muchas veces he caído en el pesimismo, 500 veces, y me vuelvo a levantar en términos de decir, es que me vuelvo a caer, digamos. Esto es como el pecador, digamos, que se cae y vuelve a pecar. Eso ya es un paréntesis de mi formación religiosa. Pero es como muchas veces uno también cae en la desesperanza, esa angustia y no sé qué, pero volver a situarse en el espíritu que me lleva a ser, y volver a preguntarse por qué hago lo que hago, por qué me levanto cada día para hacer lo que hago, y cuando ya toco el sentido de mi despertar diario y a eso apunto, bueno, vamos adelante. Y ojo ahí, entonces, por eso es que es tan importante que las empresas o las organizaciones que apoyemos tengan una mirada muy, perdón la palabra, pero es fundamental, amorosa de los colaboradores que tienen. Tenemos que empezar a hablar en esos lenguajes. O sea, tenemos que dejar que lo cariñoso, el afecto, el espíritu, el corazón, impregne lo técnico.
No podemos seguir viviendo inmersos, no, hombre, a estos técnicos, como decían en mi época cuando chico, o no cuando chico, el frío e impersonal mundo de los negocios. Ojalá esa frase se borrara y que el mundo de los negocios no sea ni frío ni impersonal, que sea un lugar cálido y personal en términos de hacer negocios, porque se respetan las personas, se respetan en los territorios, se respeta la comunidad, y no hago trampas en el camino, no me aprovecho de los demás, que lamentablemente ha ocurrido muchísimo y que me avergüenza mucho, porque muchos han cometido delitos graves, y encuentro mucho más duro aquel que comete un delito cuando ha tenido la capacidad de formarse, de tener la posibilidad de formarse, de tener educación, incluso de tener cariño en su casa, una mamá, un papá que lo han cuidado, en fin, y a partir de eso, con esos dones, hacer daño. Eso a mí me parece muy grave, mucho más grave que un niño que ha sido violentado y ha sido abandonado, y que el día de mañana cae en la droga y actúa violentamente. No digo que sea bueno, pero lo que quiero decir es que es más malo aquel que no ocupa sus dones en pro del bien común. Eso es un poco el sentido. Perdón que me extienda mucho, la verdad que está súper interesante, Gerardo. Por los años es peor todavía. Pero bueno, me apasiono con estas cosas. Sí, está súper bien, Gerardo. Sí, estamos escuchando atentamente y súper nutritivo todo lo que nos comenta. Y quería andar un poquito en hacer la comparativa de que tú tienes la esperanza de que los jóvenes ahora, puede ser por movimientos sociales o incluso la pandemia que ha acelerado cierta conciencia, somos un poco más conscientes quizás, y los jóvenes se convirtieron quizás en unos hacedores más activos que quizás algunas generaciones anteriores. ¿Cómo ves tú quizás a los de tu generación a partir de estos movimientos? ¿Tú crees que también son más conscientes que ayuden a empujar esto, o todavía falta? Todavía falta, o sea, yo creo que, bueno, es siempre difícil generalizar, pero tengo la sensación de que mi generación fue formada en base a muchos temores, y por lo tanto les cuesta mucho a un porcentaje importante abrirse a lo nuevo. Entonces, está el enraizamiento con formas determinadas que les cuesta mucho abrirse a que hay maneras distintas de hacer, de crear, de producir, de relacionarse. Y eso a mí en particular me duele, o sea, me ha dolido mucho, siempre, digamos, porque de repente veo cosas y me sorprende y digo, bueno, pero ¿por qué se piensa de esta manera? O sea, ¿por qué no nos abrimos a lo nuevo? ¿Por qué tenemos tanto temor? ¿Por qué vivimos en esa es como, a mí pensar tiene que ver con grandes inseguridades que vivimos y que no nos permiten abrirnos mucho más. Entonces, por eso confío más en una juventud más abierta, menos prejuiciada, menos apegada a estructuras. Las estructuras también, es un tema bien importante, ¿eh? Las estructuras sirven, pero cuando no sirven, hay que reemplazarlas. O sea, en definitiva, y somos estructuralistas. O sea, nos aferramos a la estructura, y eso habla de nuestra inseguridad. O sea, en definitiva, necesitamos aferrarnos a estructuras. Perdón, un paréntesis a épocas antiguas, los fariseos, en la época de Cristo, digamos, estaban aferrados a una estructura tremenda, 650 normas que tenían que cumplir. Bueno, todavía hay gente que hace eso. Y eso al final va perdiendo sentido. O sea, solo cumplir normas por cumplir normas sin corazón no tiene sentido. Entonces,
eso hay que cambiarlo. Entonces, es como, yo ocupo una camisa hasta que me sirve. Y si me puse más gordo, más flaco, ya la camisa no me queda y tengo que ponerme otra. O sea, no puedo aferrarme a la camisa específicamente que tengo, sino que tengo que ir a lo nuevo y no tener miedo a generar nuevas estructuras que servirán hasta cuando sea necesario. Pero no terminar amando la estructura y viviendo en base a la estructura versus la modificación permanente de decir, bueno, esto hoy día no sirve, tenemos que cambiarlo, tenemos que hacerlo de otra manera, las realidades son distintas, tenemos un cambio climático, vamos a seguir trabajando con termoeléctricas, con formas inadecuadas. No, hay que modificarlo y lo más pronto posible. Dicen, no, que nuestra meta es el 2035. Pues el 2035 a lo mejor ya no existimos, o sea, como humanidad. O sea, no nos pongamos metas así, seamos más ambiciosos. Esta utopía, digamos, este horizonte que decías tú, Alessandro, también, acerquemos esa utopía. O sea, tengamos la voluntad para ir adelante y mucho más adelante de lo que nos quieren hacer creer. Fíjense ustedes que hace 10 años o 12 años nos hablaban aquí de que si no se hacía el proyecto Hydro Aysén, poco menos que se nos iba a acabar la luz. Imagínense la mentira. O sea, eso es un nivel de mentira maquiavélica, porque la verdad es que nada de eso era verdad, ni en ese momento, ni menos ahora. Eso no era cierto, y ustedes ven cómo el surgir de las energías renovables se ha expandido enormemente y nadie se quedó con la luz cortada, digamos. Entonces temores, es que si pasa esto va a quedar la hecatombe. No pasa nada, al final somos gente racional, la mayoría, sacamos un promedio y hay racionalidad. Ahora, a esa racionalidad hay que ponerle corazón, hay que ponerle espíritu, hay que ponerle voluntad, hay que ponerle cariño para que construyamos algo en común. Creo que estamos viviendo también una etapa que tenemos que ser súper optimistas. Perdón que me meta también en el tema. Tenemos un desafío constitucional ahora en que en vez de torpedearlo todos los días, porque hay gente que la torpedea todos los días, es una cuestión como un deporte, digamos. Están empezando una labor, hay una representación tremenda de todo el país ahí. Démosle la oportunidad de que, obviamente, gente que por primera vez tiene la oportunidad de encontrarse, de conversar, obviamente que es un proceso lento. Démosle la oportunidad de que hagan un buen trabajo, facilitemos ese trabajo, pero hay gente que no le interesa, lo único que quiere es que esta cuestión fracase, que no sé qué. Entonces, eso apegarse a lo antiguo, a lo viejo, a la inseguridad. Claro, entonces es una cuestión que a mí me abruma y a veces, lamentablemente, como soy apasionado, termino súper enojado. Entonces, porque en el fondo digo, pero que no puede ser, o sea, abrámonos un poquito, dialoguemos, tengamos la oportunidad de conversar, de encontrarnos, de entender de que podemos pensar distinto, pero podemos construir algo en común igual. O sea, si es que eso es posible, no siempre ha sido posible, no tenemos por qué pensar de que no. Entonces, por eso es que tengo esperanza, pero confío más en los jóvenes. Eso es lo que me pasa. Oye, qué bueno y qué coherente también la manera de verlo, me hace mucho sentido. Si tenemos algún audio escucha que sea caricaturizador, me imagino un meme Gerardo pegándole un pape a alguien y dice, pero sé más optimista, hombre, ¿hasta cuándo? Oye, no, una etiqueta para WhatsApp. Está bueno. Me gustó. Oye, es que me hace mucho sentido el tema del temor que tú comentas, que lo planteabas un poco en la respuesta anterior y tampoco, o sea, y también ahora digo, ¿no? El tema de las estructuras, del querer conservar tanto, me hace sentido esto de que a veces el conservar quizás no es tanto el querer guardar lo viejo como el susto a lo nuevo, ¿no? Y si lo conecto con esto que comentabas que me encantó también el análisis de
del peso que tiene la responsabilidad de alguien que ha tenido la oportunidad de formarse, de poder tener otras herramientas y aún así cometer quizás algún delito, sea o no, digamos, legal. Fíjate, me acuerdo cuando se canceló la obligatoriedad de las clases de filosofía, fíjate. Incluso para algunos es un castigo que los metan a clases de ética. Entonces digo, cuando hablamos del amor, del cariño, que también es una manera, me parece muy, muy buena de verlo, tiene que ver con una mirada de mundo, ¿no? Y me voy a ser brusco con esto, pero me paso a la educación, ¿no? Al cómo nos formamos. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo un banco, volviendo a la banca ética en el fondo, cómo un banco llega a medir un impacto que tiene, por ejemplo, en el ámbito de educación? ¿Hasta dónde, por ejemplo, el impacto, quizás desde tu mirada, se puede medir al evaluar el impacto de aquella decisión de inversión, por ejemplo, en la educación? Buena pregunta, porque nosotros en la estrategia que fuimos desarrollando en el tiempo, una de las cosas complejas en el ámbito de la educación era definir qué era una educación de calidad. ¿Qué significaba eso? Y la verdad que no hay una respuesta así taxativa, absoluta, de cuál es el modelo más adecuado. Pero fíjate que, y qué buena la pregunta que me haces, porque no voy a dar nombres, pero hace unos días visitamos en el sur de Chile dos colegios. Uno que hemos decidido financiar para la compra de infraestructura del colegio, la adecuación del colegio, una inversión importante. Y hablábamos con la directora del colegio y le preguntábamos, ya conocíamos un poco, pero igual le preguntábamos por qué ella había entrado en esta cuestión, cuál era su motivación. Y ella partió diciéndole, oye, nunca nadie me había preguntado esto. O sea, y le agradezco la pregunta, y se explayó, y estuvo un buen rato. Y tú ves que en el fondo lo que ella buscaba era justamente eso, hacer una contribución real al bien común por su amor a la educación, por su amor a formar niños integrales, que se formen integralmente. Entonces, y eso lo veíamos con mucha claridad, y se palpaba, y luego al visitar el colegio tú te das cuenta, más allá que el instrumento de impacto, preguntarle, mira, cuál es tu programa, cuáles son tus parámetros de medición, que está bien y tenemos que hacerlo y tenemos que verlo, pero también en esas visitas, parte de nuestro trabajo también es visitar cada uno de los proyectos que financiamos para poder tener certidumbre y palpar adecuadamente lo que estamos entendiendo por impacto. Y cuando veíamos las salas con los niños pre-kinder, kinder, primero básico, qué sé yo, en un formato en que se aprecia de que hay participación, que hay escucha de los niños, en fin, un ambiente amoroso. Y después visitamos otro colegio que nos dio la sensación opuesta, en que no podíamos percibir esa misma sensación que habíamos tenido en el anterior. Entonces, claro, y teníamos ciertos parámetros que tampoco nos cuadraban mucho. O sea, nuevamente, es decirle que a lo técnico le agregamos esa cuota de percepción que no es romanticismo, es darse cuenta de las profundas intenciones de las personas para hacer lo que hacen. Entonces, es ahí donde queremos estar. Por eso es que volver a tener una economía a escala humana, un poco como lo que planteaba, o el desarrollo a escala humana que planteaba Manfred Machneff en su tiempo, ¿no? Que hoy día lo reconocemos más, esa economía a escala humana, una economía más solidaria, en que las variables humanas están contempladas y están integradas. Entonces, en nuestro análisis no podemos dejar de contemplar los gestores, la comunidad, el grupo. No da lo mismo Juan, Pedro, Diego, sino que estamos siempre apreciando ese carácter que hay detrás. Entonces, sin duda vemos aspectos técnicos, pero sin juzgar que este modelo es mejor que el otro, en fin, que una pedagogía Waldorf puede ser
distinta o mejor que una Montessori o que una entidad pública o un colegio subvencionado. Vamos viendo diferentes realidades y ahí lo que nos importa fundamentalmente es cuál es el espíritu que se está imbuyendo en la educación. Y son variables que uno dice, oye, pero eso es como medio floppy, digamos. Bueno, es lo que estamos construyendo. Queremos humanizar la economía. Queremos volver al sentido original de lo que es economía. Entonces ese es como el desafío que tenemos y estamos convencidos de que eso es lo oye, que un paréntesis, Gerardo, porque claro, a mí me parece lo mismo. Hay gente que puede decir, oye, que eso es poco serio, poco objetivo quizás, pero la verdad es que alguien venga a decir que las proyecciones económicas son objetivas, pues sí, no. El futuro no está escrito, simplemente. No, claro. Ahora, eso para precisar también, obviamente que vemos eso es como nuestra evaluación de impacto. También tenemos que ver los números y revisar rigurosamente, ¿no es cierto?, la administración de la organización, cómo están sus flujos, porque tampoco no podemos jugar con el dinero de terceros. Y en algunos casos, desafortunadamente, también nos hemos encontrado con buen espíritu, pero mala administración. Entonces, eso también es un problema, y ahí tratamos de ver, bueno, cómo podría facilitarles algún tipo de apoyo o servicio para que ordenen sus flujos de caja, puedan entenderlos mejor, organizarse de mejor manera, para que no termine siendo una entidad que tiene muy buen propósito, pero al final se desbanda por sus recursos. Entonces, eso lo tenemos que ver, cuáles son sus riesgos, y en algunas oportunidades es un poco triste decir, chuta, aquí hay un espíritu maravilloso, pero esto no está bien. Por eso es que ese equilibrio es tan importante. O sea, lo técnico unido a lo más espiritual, por así decirlo, lo más de motivación, de propósito que hay detrás de las iniciativas. Sí. Gerardo, a propósito que hablaba en su momento de la escala humana y de los siguientes pasos de Doble Impacto como banco, ¿nos puedes contar algo de qué es lo que se viene hacia adelante con ustedes? ¿Cuál le va a ser esa escala humana? Porque en definitiva toda esta tendencia que viene, quizás para algunos sectores puede ser estos bonos verdes, que en estos grandes bancos quizás están colocando bonos verdes, pero que en definitiva el impacto a escala humana es mínimo. Claro, ¿cómo es para ustedes esa escala humana y hasta dónde va a crecer eso? Eso es bien importante, porque en la mirada que nosotros ahora vamos en el camino a la solicitud de la licencia bancaria para poder llegar a ser banco. Esperamos que a principios del 2023, más o menos por ahí, deberíamos ya tener la autorización por parte de la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero. Tenemos que completar una serie de instrumentos, una cosa enorme, digamos, de trabajo, pero en eso estamos, pero manteniendo esta estructura, esta forma de evaluar, y por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a las empresas, nuestra mirada es holística. O sea, tal como es un buen ejemplo de lo que dices tú. Ok, bien, bonos verdes, energía renovable, en fin, ya, pero nos interesa conocer la cadena de valor completa. O sea, por ejemplo, de repente hemos visto algunas producciones orgánicas que son fantásticas, y tú ves, oye, qué bonito, qué bueno producción orgánica, pero también nos tiene que preocupar, oye, ¿y ese productor orgánico cómo trata a sus trabajadores? Me ha tocado conocer productores orgánicos, todo maravilloso, pero que el trato laboral es un desastre. Entonces, al final, tampoco podemos, ¿me entiendes? O sea, en la mirada nuestra integral tiene que ver con eso. Tenemos que ver, oye, aquí hay un juicio laboral de no sé qué, entender por qué ocurrió, pueden ocurrir, nadie está exento de problemas, pero poder entender, ver las responsabilidades, cómo se asumió, y de repente cuando vemos que no hay razones claras o hay diferenciales salariales tremendos al interior de algunas organizaciones, lo hemos visto en algunos planteles educacionales, no estamos dispuestos a entrar, porque no se justifica, no se entiende, no hay una razón, y eso no queremos potenciar. Nosotros queremos potenciar empresas también que tengan un equilibrio,
y de hecho nuestra organización tiene este esquema de un máximo de 10 veces el salario mínimo al máximo, el máximo rango que podemos tener, que eso es muy distinto a la banca tradicional. Y aquí no hay, es un banco que no tiene bonos, o sea, no tiene bonos por desempeño. Todos los sueldos son fijos y por lo tanto la gente tiene una estabilidad al respecto. Obviamente tenemos metas, tenemos presupuesto, tenemos que ir evaluándonos, etcétera, pero no está condicionado el salario a cumplir o no una determinada meta, que al final termina siendo, en el ámbito financiero, un incentivo súper perverso, porque en definitiva hace que gente que no es mala, pero que al final tiene un sueldo fijo bajo y un variable alto y ya ha adquirido determinados compromisos y se ve en la obligación de colocar créditos muchas veces cuando las personas no lo requieren en un momento determinado y sobreendeudando a empresas y organizaciones. Fíjense ustedes que en el caso nuestro hemos tenido varios ejemplos de empresas que dicen, no, mira, mi proyección es que yo necesito 150 millones de pesos para hacer tal proyecto. Y nos metemos en los números para evaluar y le decimos, oye, mira, tú no necesitas 150 millones de pesos, tú necesitas 50 o 70. Sería interesante para nosotros colocarte más plata, pero no te hace bien, no va a ser bien. Este es el monto que vemos que requiere, dado los planes que estás analizando, y eso te podríamos prestar, pero no queremos sobreendeudar. Entonces, esa mirada la podemos hacer precisamente porque no tenemos ese tipo de incentivos que, a mi juicio, son súper perversos, digamos. O sea, no ayudan y terminan generando grandes problemas a la población. Y la población es súper responsable. Fíjense ustedes que los retiros de las AFP, gran parte de los retiros de la AFP, la gente lo hizo para pagar deudas. No lo hizo para comprarse cuestiones y qué sé yo, sino que para pagar sus deudas. De hecho, las estadísticas mostraban cómo bajó la deuda comercial global enormemente, porque la gente está preocupada de sus obligaciones. O sea, la gente no es somos todos unos tales por cuales y todos quieren ser pillos, nada que ver. La gente lo primero que hizo fue tratar de ponerse al día, y muchas veces con deudas que inadecuadamente adquirieron, porque fuiste tentado, porque te regalaron 25 tarjetas, hasta la Master Plop, ¿no es cierto? en que al final te sobren deudas, te tientas con cuestiones, no sé, ahí usted verá cuando la paga y te llaman. Entonces, eso tampoco es sano, no contribuye a una economía sana. Oye, ojalá haya varios y varias que escuchen esta última parte del podcast, por lo menos, para que les quede claro un poquito, porque he escuchado cada barbaridad respecto a los retiros. Oye, claro. Sí. Voy a tomar el rol del guardián del tiempo, porque la verdad es que esta conversación, como toda buena conversación, podría seguir muchísimo más. Te vamos a dejar, yo te dejo invitado desde ya a la próxima temporada, Gerardo, y si no, nos vemos en 2023, que seguramente estaremos compartiendo otros desafíos bien interesantes. Encantado. Por mi parte, agradecerte también, Ricardo, por esta tremenda conversación muy inspiradora, también muy sensata, muy lógica. Ojalá muchas personas la puedan escuchar. Y me quedo con algo que decías de esta importancia entre el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el propósito y la administración. Así que te vamos a dejar invitado, Gerardo, a que toda esa gente que hay que les falta administración, los envíen nomás a Alon Osorno. Nosotros los vamos a ayudar con incubación y mentoría para que mejoren esa patita. Buenísimo. Con ustedes. Y espero que la próxima vez estemos en Osorno o en esa zona. Encantado de poder viajar y estar en contacto con las personas, porque eso es una de las cosas que más anhelábamos en este tiempo que hemos vivido. Hemos valorado eso y estoy feliz ahora de poder empezar a viajar, así que fantástico eso. Muchísimas gracias a ustedes por considerar estos pensamientos, estas ideas. Adelante. Muchas gracias, Gerardo, por
por aceptar la invitación y bueno, nos veremos en el próximo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Que esté muy bien. Chau. Chao, chao.